¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de las galaxias madre? Desde su descubrimiento, estas galaxias han sido el centro de atención de los astrónomos al desafiar nuestras ideas sobre cómo funcionan realmente el universo. Su hallazgo ha abierto un nuevo capítulo en nuestra búsqueda por comprender los misterios del cosmos, convirtiéndolas en el foco de atención de la comunidad científica y el público en general. En el día de hoy descubriremos qué las hace tan especiales y cómo influyen en todo lo que vemos en el espacio. Yo soy el astronauta en la Tierra y desde este rincón del universo quiero dedicar este video a todas las madres del mundo. Les agradezco por todo su trabajo, su gran dedicación y el infinito amor que nos regalan día a día. ¡Feliz Día de las Madres! Que este día esté lleno de alegría, amor y reconocimiento por todo lo que hacen. También te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Entre las miles de galaxias existentes en el inmenso cosmos, hay un grupo reducido que recibe el nombre de galaxia madre. Se llaman así debido a que se cree que estas serían las responsables de que el espacio se llenara de miles de estrellas en los lejanos comienzos del universo, hace más de 10.000 millones de años. El hecho de que se descubrieran estas galaxias madre fue gracias al telescopio Hubble en el año 2014. Un grupo de astrónomos de la Universidad de California logró ubicarlas, y ha sido un descubrimiento verdaderamente importante para la comprensión del universo y hasta de la vida en la Tierra. Se sabe que somos seres capaces de ver las galaxias más brillantes entre todas las galaxias distantes a la Vía Láctea. Pero las galaxias brillantes, sin embargo, solo son una punta del iceberg. Los astrónomos creen que la mayoría de las estrellas que se formaron en el universo primitivo lo hicieron en galaxias que nunca hemos podido ver. Ahora se han localizado algunas de las galaxias nunca vistas. Los astrónomos ubicaron este pequeño grupo de galaxias que hasta ahora es el más pequeño del que se tiene conocimiento. Estas galaxias son pequeñas y oscuras, por lo que los científicos se vieron obligados a extenuantes jornadas y exposiciones con el telescopio Hubble en el rango de la luz ultravioleta para capturar su tenue luz. Los investigadores que las descubrieron se enfrentaron a un desafío sin precedentes. Para poder descartarlas, los astrónomos lograron que el Hubble pudiese trabajar en equipo, con una especie de zoom natural, el cúmulo de galaxias Abell 1689, que produjo una suerte de lente que magnificó la visibilidad de estas galaxias. El cúmulo de Abell 1689 es un cúmulo de galaxias ubicadas en la constelación de Virgo, a unos 2.200 millones de años luz de nuestro planeta. Este cúmulo, por ser tan masivo, puede magnificar la potencia lumínica de galaxias más lejanas por un fenómeno llamado lente gravitacional, donde la misma curvatura del espacio deforma la luz y la hace más brillante. Así, el cúmulo de galaxias Abell 1689 sirvió como una gran herramienta para amplificar la señal de las galaxias madre, permitiendo a los científicos observarlas con una claridad sin precedentes y revelar detalles antes ocultos en las profundidades del universo. Pero, ¿cómo son las galaxias madre? Se trata de un grupo de 58 galaxias pequeñísimas que nacieron, como ya hemos visto, hace más de 10.000 millones de años. Estas galaxias son hasta 100 veces más numerosas que las galaxias más masivas del universo, pero al mismo tiempo también tienen 100 veces menos luz que todas las galaxias detectadas. Muy diferentes a las demás galaxias que hay a nuestro alrededor, estas madres primitivas no forman espirales ni podrían catalogarse dentro de las demás familias galácticas conocidas. Lo cierto es que apenas fueron descubiertas. Fue difícil para los investigadores poder definir la forma real de estas galaxias. Esto debido a que la lente gravitacional, ocasionada por el cúmulo Abell 1689 y que ayuda a su descubrimiento, estiró la forma aparente de las galaxias madre, pero sin esta lente la mayoría de ellas se hubiesen visto como simples puntos para el telescopio Hubble, y nunca podríamos haberlas conocido. Ahora, sin embargo, luego de varios estudios ya tenemos una idea sobre las verdaderas formas y tamaños de estas galaxias. El análisis del Hubble muestra que estas galaxias primitivas son pequeñas, de apenas unos cientos de años luz de diámetro, y que tienen formas irregulares.
Se cree que estas galaxias nacieron en una época en la que el universo apenas tenía 3.400 millones de años de vida, una fracción de su edad total, y si la muestra de galaxias encontradas es representativa de toda población galáctica de aquella época, entonces la mayoría de las estrellas que vemos hoy en día en el cielo nocturno se formaron en el interior de estas pequeñas galaxias. Con este emocionante descubrimiento de las galaxias madre se abre una puerta hacia un entendimiento mucho más profundo de la historia cósmica. Los científicos ahora cuentan con una gran herramientas para poder trazar los eventos que se dieron forma al universo, tal como lo conocemos. Imagina el impacto que esto tendrá en nuestra comprensión del cosmos, desde los primeros destellos de luz tras el Big Bang hasta la formación de las galaxias y la evolución de las estrellas tal como las conocemos en nuestros días. El descubrimiento de estas galaxias también ayudará a reforzar la idea de que las estrellas muy calientes en el interior de las galaxias pequeñas son capaces de bombear radiación suficiente como para ionizar el hidrógeno a base de expulsar sus electrones. Este proceso llamado reionización sucedió hace unos 13.000 millones de años, durante los primeros 1.000 millones de años del nacimiento del universo a partir del Big Bang. Gracias a la reionización, el universo se hizo transparente a la luz, lo que hace posible que ahora los astrónomos le sigan hasta su origen, al principio de los tiempos. Pero eso no es todo. El avance tecnológico también juega un papel crucial en estos descubrimientos cósmicos. El nuevo telescopio espacial James Webb, con su capacidad para capturar imágenes más detalladas y nítidas, está a punto de revolucionar nuestra visión del universo. Recordamos el asombro que todos sentimos cuando la NASA publicó las primeras imágenes tomadas por el telescopio en el julio del 2022. Ahora, con su poder amplificado, podemos anticipar descubrimientos aún más extraordinarios que nos dejarán sin aliento. El descubrimiento de las galaxias madre nos recuerda lo mucho que todavía desconocemos en nuestra comprensión del cosmos. Durante mucho tiempo, nos hemos conformado con estudiar la galaxia más brillante y visible, ignorando todo lo que permanece oculto a nuestros ojos. Aún nos queda mucho por descubrir y comprender el gigantesco universo que habitamos. Cada nueva revelación nos lleva un paso más cerca de entender los misterios del cosmos y nos invita a seguir explorando, preguntando y maravillándonos ante la inmensidad y la complejidad del universo. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta de la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego.